desde la eternidad. Por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor del Mis hermanos, bueno, vamos a comenzar con el estudio. Espero hayan podido escuchar el sermón, que ya fue más que introductorio a lo que hoy día vamos a ver. Y quisiera que partiéramos de inmediato, y el pastor ya oró, así que en honor también a la hora, me imagino que muchos de ustedes están cansaditos también hasta ahora. Así que vamos a tratar de hacerlo ameno y que podamos aprender qué es lo que está en estos textos. Así que voy a partir leyendo yo. Voy a recordar cuál es el texto en el cual nos basamos en el sermón de este domingo. Y voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, ¿ya? Es el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 22 al versículo 30. ¿Alguien dijo algo? No, ya. Al versículo 30. En algún momento voy a pedir que alguien lea algunos versículos, así que sería bueno, ojalá ahí que puedan estar con sus Biblias a mano, atentos y alerta para que puedan leer. Dice, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y la gente acudía y era bautizada, porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron, Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él. Juan le respondió, nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Mis hermanos, en simples palabras, todo lo que está en estos párrafos, en esta perícopa de la escritura, básicamente podemos rescatar tres partes. Lo primero, que está en los primeros versículos, entre el versículo 22 hasta el versículo 24, podríamos decir que nos da un contexto a lo que estaba pasando en esos días, ¿ya? Que lo vamos a ir mostrando después, versículo a versículo, haciéndonos algunas preguntitas. Pero eso nos da un contexto que es súper importante para lo que viene después, ¿ya? Como primer punto. Vamos a ver un poco de contexto. Después, desde el versículo 25 hasta el versículo 26,
vemos que hay una pregunta, una interrogante que viene de parte de los discípulos de Juan a propósito de lo que estaban viviendo en el contexto, lo que estaban viendo ellos, lo que estaban sintiendo y lo que también estaban discutiendo con un judío, ¿ya? Refleja, en estos dos versículos podemos sacar varias conclusiones respecto del corazón de lo que estaba pasando en ese momento con los discípulos de Juan el Bautista, ¿ya? Y en el sermón algo hablamos también de esto, profundizamos un poquito más, haciendo una aplicación también hacia nuestras vidas. Y los últimos versículos, ya desde el 27 hasta el 30, es la respuesta que da Juan, ¿ya? Que muestra mucho del carácter que tenía Juan el Bautista a propósito de haber conocido a Cristo, a Dios, de haber confiado en su soberanía. Aquí podemos ver que Juan entendía el Evangelio, a pesar de que más adelante, después, los mismos evangelios, vemos un momento de confusión. No recuerdo si más adelante o más atrás, el pastor quizás me puede corregir, pero en algún momento tuvo alguna confusión. Sin embargo, Juan el Bautista, teniendo esa convicción, sabiendo de que en él había fe verdadera, nos demuestra ese carácter humilde, ese carácter manso en su respuesta, pero también exhortando a sus discípulos, ¿ya? Así que básicamente son esas tres cosas, para que no nos perdamos a medida que vamos viendo algunos detalles. Contexto, interrogante de los discípulos de Juan, respuesta de Juan el Bautista, que demuestra el carácter que tenía. ¿Ya? Y bueno, primera pregunta dice, después de esto, importante para analizar el contexto, dice, después de esto, ¿ya? Aquí la palabra que ocupa después de esto, lo ocupa el evangelista, quien está escribiendo este evangelio, Juan, la ocupa en otras oportunidades, y es la misma palabra que se refiere a después de estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 14. Y así la ocupa como en 5 versículos más, y en todas indica que un poco tiempo después ocurrieron estas cosas. No dice qué tiempo, no dice si fue inmediatamente después, si fue mucho tiempo después, pero lo que se puede inducir es que no pasó mucho tiempo entre el último acontecimiento y lo que ahora está relatando, ¿ya? Y es relevante tenerla ahí esa palabra porque nos da inmediatamente una conexión con lo que después más abajo nos dice el mismo relato cuando termina y habla respecto de que aún no habían encarcelado a Juan. ¿Ya? Viene a confirmar algo que el apóstol Juan quiere comunicar. Después lo vamos a ver, ¿ya? También interesante, quizás ustedes, alguno de ustedes si quiere participar en esta parte del contexto, si ha podido profundizar, ¿con qué discípulos? Porque dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. ¿Habrán estado ya los 12 discípulos? ¿O todavía no? De acuerdo a lo que nos revela el Evangelio. Bueno, básicamente para contextualizar, aún, o sea, Jesús está recién en su ministerio incipiente. Si bien ya ha tenido alguna aparición pública, vemos que está bautizando, aún no se muestra que están todos sus discípulos, ¿ya? Se infiere que pueden ser entre 4 a 6 discípulos ya en ese momento. El texto yo lo estuve mirando y vi que habían 4 discípulos que ya él llamó, que era a Andrés, el hermano de Pedro, a Simón Pedro, a Felipe y a Natanael. Al menos a ellos ya los había llamado, por lo que probablemente ellos estaban ahí en ese momento, de acuerdo a lo que relata aquí de que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, ¿ya? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Según el texto, estaba bautizando, dice, ¿cierto? Dice, y bautizaba. Es interesante pensar en que Jesús estaba bautizando, sabiendo que lo que nosotros conocemos como bautizo hoy es distinto, ¿ya? Porque aún no se había revelado
el bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la misión a la iglesia, que es lo que nosotros hoy día entendemos como bautizo, como señal del pacto de Dios, en reemplazo o en continuidad de lo que era la circuncisión en el antiguo pacto, ¿ya? Sin embargo, algo tenía que ver, ¿ya? Y acá hay algo que yo pregunté en el sermón, que quizás dije algo así por encima, no sé si alguien se recuerda, es si Jesús era el que estaba bautizando, si era él mismo el que estaba haciendo y practicando entre comillas, rito en ese momento como lo veían los judíos. ¿Habrá sido Jesús directamente? ¿Nos dice algo la Escritura? ¿Alguien se recuerda o tiene algún indicio de si era Jesús? Si lo vemos así, en simple, podríamos decir que sí o no. Bueno, lo que nos dice el mismo texto, que alguien lea el capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan. Capítulo 4, versículo 2. Hermana Cristina. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahí nos revela al tiro Juan que él no era el que materializaba este rito. Ahora, ¿por qué nos podríamos preguntar? ¿Por qué Juan primero habla de que estaba bautizando? Claro, estaba con sus discípulos estaban ejerciendo el bautismo en agua, pero después nos dicen inmediatamente en el capítulo 4, o sea, unas palabras después nomás, nos dice que no era él. Ahora, ¿por qué podría, no sé si podemos sacar alguna conclusión de por qué Jesús no estaba ejerciendo esto? Lo que podríamos inferir, en simple, es que los judíos, que eran los que practicaban mucho la purificación en agua, en ese momento, en el contexto, el bautismo, en ese instante, entre el bautismo de Juan y el bautismo que estaba ejerciendo Cristo, era un periodo de transición entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, ¿ya? Y en ambos, el agua venía a simbolizar purificación espiritual, ¿ya? Y esta purificación, nosotros sabemos que finalmente es conseguida por medio del sacrificio de Cristo. Sabemos que es conseguida por medio del Evangelio mismo, que el Espíritu de Dios es el que habita en el creyente, ¿cierto? Sin embargo, lo que estaba quizás ocurriendo acá, y por lo cual Juan hace la aclaración después, es que al bautizar personalmente, al no bautizar personalmente Jesús, lo que podría estar manifestando en que él era mayor, que es con lo que termina después Juan al final en este texto que acabamos de leer. En el fondo, Jesús estaba probablemente afirmando de que sí, él era el Mesías, él era mayor que Juan, por lo tanto no podía estar compitiendo en algo a lo cual todos le atribuían un don especial a Juan, ¿ya? Entonces, la etapa siguiente, después del mandamiento de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que vemos en Mateo 28, y que se extiende a todas las naciones, viene a ser después de todo esto, incluso después de la resurrección de Cristo, ¿ya? Para que lo ubiquemos en el contexto. Ahora, importante, para que un poco entendamos la discusión que tenían estos muchachos, estos discípulos de Juan, ¿qué es lo que simbolizaba el bautismo de Juan? ¿Qué es lo que simbolizaba? No sé si alguien ha escuchado, me imagino que sí, quizás a veces no le damos mucha importancia, pero en verdad es relevante. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo de Juan? No sé si alguien quiere opinar, levanta la mano nomás, opina, si no,
Continúo. En el texto del versículo 23, estamos en el capítulo 3, versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Ya? Sabemos que Juan era muy popular, ¿cierto? Juan bautizaba a multitudes, y venían de muchos lados a bautizarse donde estaba Juan. Y este río tenía mucha agua, o lago, algunos dicen que podría haber sido como una zona extensa de mucha agua, por eso también describe geográficamente este lugar. Pero estaba ocurriendo que poco a poco los discípulos o la gente ya empezó dejó de empezar a ir a bautizarse con Juan. Y es relevante saber de que en este dejar y se iban hacia donde Jesús, había algo que venía de antemano ya preparado por Dios. O sea, era parte del plan eterno del Señor, que simboliza de que hay una transición, porque el bautismo de Juan viene a simbolizar finalmente y a sellar y a cerrar lo que era el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, pero el antiguo pacto con el pueblo de Israel, y luego con la vida de Cristo, el Evangelio y lo que nos viene a mostrar el Mesías, comenzando el ministerio de Jesús, ya viene el nuevo pacto. ¿Ya? Y aquí es donde quizás nos vamos a tener un poquito más, para poder entender el contexto Y quisiera que alguien leyera Lucas, capítulo 1. Este es largo. Quien lea, que lo lea con energía y énfasis, por favor, para que podamos poner atención y entender un poquito lo que... Lucas 1, 67, capítulo 67, perdón, versículo 67, hasta el versículo 79. ¿Leo? Ya. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. ¿Qué podemos ver aquí? En el sacerdote, ¿cierto? En un sacerdote, el padre de Juan el Bautista. Dice que, en el fondo, lo que está confirmando que Zacarías, el padre de Juan, entendía la importancia que había entre el Mesías, entre Jesús, entendía lo que iba a pasar, le había sido revelado por el Espíritu Santo, y profetiza respecto de él en este texto de Lucas. Y como sacerdote entendió que este Mesías venía a cumplir la promesa del nuevo pacto que ya había hecho Dios. Había hecho una promesa de un nuevo pacto Dios en el Antiguo Testamento. Y decía que todas las promesas que había hecho Dios en David, en el versículo 69 dijo, después en Abraham, en el 73, dependían
de la venida del Mesías para que se cumpliese. Entonces, todo este texto, toda esta profecía, viene no por una revelación así como tan simple, tan directa de Dios, sino que venía de la misma escritura. Lo que está hablando aquí Zacarías viene de la misma escritura desde el Antiguo Testamento respecto de las promesas en los pactos, en el pacto davídico, davídico que se le dice, y abrámico. Y así también la promesa después de un nuevo pacto, ¿ya? Y Juan el Bautista, según esto, fue el último profeta en el Antiguo Testamento, y Jesús viene a confirmar la promesa del nuevo pacto. Por lo tanto, es súper importante en el contexto tener esto en consideración, el rol del Mesías para el pacto de gracia, ¿ya? Y aquí, bueno, más allá de profundizar en general respecto de los pactos, debemos saber que en el plan soberano de Dios, el ministerio de Juan nunca se iba a sobreponer sobre el de Jesús, por lo que venía a representar Jesús. Eso es lo relevante de esta parte, de este texto. Y es por eso que termina Juan diciendo estas palabras y resaltando estas palabras. Ahora, ¿por qué? También es interesante ver en el texto que como que un poco no nos cuadra quizás, pero ¿por qué Juan no había sido aún encarcelado? ¿Por qué dice esas palabras entre medio? Así como que descolocan un poco, ¿no? No sé si les da esa sensación cuando en el versículo 24 le dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y esto también quizás lo nombré en el sermón. Y resulta que los evangelios sinópticos, en Mateo 4, en Marcos 1 y en Lucas 4, hablan en los tres respecto de que luego de que Jesús había estado, antes de comenzar su ministerio, que había estado en el desierto, inmediatamente se supone que había sido encarcelado Juan. Eso uno podría inferir en esos textos. Pero aquí lo que está haciendo Juan es un poco aclarar eso, porque probablemente Juan apóstol ya había leído estos evangelios, y como él sabía lo que había sucedido y en los tiempos que había sucedido, probablemente él quiso aclararlo para que no haya confusión respecto de el momento. Y por lo tanto, haber sacado la conclusión, que es lo que dije al principio, que puedan sacar la conclusión de que sí tuvieron un ministerio paralelo, sí alcanzaron a tener sus ministerios paralelamente Juan y Jesús. ¿Ya? Que con los otros evangelios podríamos decir lo contrario. Ahora, no es una contradicción, sino más bien una aclaración de Juan. Después de esto dice, pregunta. Y aquí pasamos a la pregunta que se hacían los discípulos de Juan, ¿cierto? Estaban como medios confundidos ellos. ¿Por qué era tan importante, destacar aquí, por qué era tan importante para estos discípulos y probablemente también para el judío el tema de la purificación? Si bien no es el centro del tema, es relevante saber por qué estaban discutiendo y por qué les preocupaba. ¿Alguien quiere opinar, decir algo aquí? Algo dije también en el sermón, no sé si se recuerdan. ¿Por qué era importante quizá el tema de la purificación para los judíos? Estamos poco participativos hoy día. Ya, los voy a ayudar. ¿Quería hablar acá la hermana Laurita? ¿O el pastor? ¿No? Ah, ya. Bueno, saber que los judíos
bueno, tenían como pilares centrales, sabemos que como Dios había revelado, los pilares centrales del Antiguo Testamento eran la santidad y el amor de Dios al hombre, ¿cierto? Y en los tiempos de Jesús, y sobre todo lo vemos reflejado en los movimientos más sectarios que había, los fariseos, los saduceos, a los cuales Jesús después exhorta, pero en general también en la cultura judaica en ese tiempo, ya se había degenerado un poco esta relación real, directa con Dios, y estaba degenerando todo hacia una moralidad más externa, superficial. Si bien el pueblo de Israel en toda su historia siempre fue exhortado a través de los profetas a que se volvieran al Señor, en este tiempo particular había un periodo bien oscuro en ese sentido. ¿Ya? Era muy superficial la relación con Dios, y todo se llevaba a la letra, todo se llevaba a la superficialidad, a hacer ceremonias mecánicas, a repetir, a hacer algunos rituales legalistas, a tener tradiciones, incluso algunas extrañas. Y saber que nada de eso los podía justificar, nada de eso los podía justificar ante el Señor, y ellos intentaban por medio de todas estas obras tratar de justificarse delante de ellos. Y lo que había olvidado el pueblo judío en aquel tiempo era que justamente que había una promesa de un Salvador, que había una promesa de que alguien vendría y haría y consumaría el pacto que el Señor había hecho. ¿Ya? Y eso lo podemos ver mediante, por ejemplo, las palabras del profeta Jeremías. Voy a leer de manera rápida. Dice en Jeremías: vienen días, firma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este era el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Jeremías 31, del versículo 31 al 34. ¿Ya? Luego de eso, ¿cierto? La confusión que estaban teniendo estos discípulos, dice que surgió entonces una discusión, ¿cierto?, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y en esta discusión aflora harto del corazón de ellos, luego de hacerle una pregunta a Juan. ¿Cómo podríamos describir qué es lo que estaban sintiendo estos discípulos? ¿Qué es lo que estaban viviendo estos discípulos? Si pudiésemos resaltar algunas características de esos versículos. Estamos hablando de los versículos cuando los discípulos de Juan le hablan a Juan el Bautista, le dicen, fueron entonces donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, y de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos acuden a él. ¿Qué podríamos deducir de estas palabras? ¿Qué había en el corazón de estos discípulos? Hermano Bueno, ahí. Sebastián, lo que nosotros pensamos acá es que había en parte egoísmo de parte de ellos, porque pensaban seguramente que el bautismo era exclusivo de Juan. También había duda en ellos porque no conocían, parece que no tenían conocimiento de quién era Jesús tampoco.
Entonces creo que para ellos el único líder que había era Juan, y aparte de Juan no había más. Claro. Así es. Y por eso era importante que también viéramos el contexto respecto a lo que representaba el agua para los judíos. Ya aquí los discípulos de Juan, en esta discusión, probablemente lo que estaban haciendo, estaban tratando, probablemente defendiendo a Juan frente al judío, de que quizás había una eficacia purificadora superior en Juan el Bautista, o quizás exclusiva en él, como diciendo, ¿por qué otro puede bautizar? Se estaban yendo en esa discusión, lo más probable. ¿Ya? Y en eso, como dice la hermana Vila, estaban demostrando que ellos estaban siendo fieles, estaban queriendo demostrar ser fieles a su discípulo, sin considerar cuál era el mensaje. Tres cosas que las destaqué un poco también en el sermón, es que este sentir de sus discípulos, llevaron a sus discípulos a tener celos, incluso algo de ira, porque utilizan una figura de hipérbole, exagerando, diciendo todos, ¿cierto? Todos se van allá donde Jesús. Había una exageración, incluso no le dicen Jesús, ¿cierto? También lo nombramos. Le dicen ese que tú presentaste el otro día. Ni siquiera lo nombran. O sea, había ira en ellos. Había un enojo en ellos. A propósito, probablemente no están nombrando el nombre de Jesús. Y respecto a lo que dice la hermana Vila, no conocían respecto del Mesías. Resulta que Juan ya le había dicho, le había hablado respecto al Mesías. No lo vamos a buscar ahora, pero si quieren lo anotan, lo buscan después. Vean el testimonio que dio Juan en el mismo capítulo 1, versículo 6, en el versículo 7, 8, y en el 15. Está claro, ahí queda claro el testimonio que da Juan el Bautista. También en el mismo capítulo 1, versículo 26 al 34. ¿Ya? Así que estaban teniendo, como vimos en el sermón, una actitud partidista, que es peligrosa. Así que Hace frío en Machalí, se congeló. congeló el Seba. Ahí sí, me voy a cambiar el piso. Ahí sí estaba baja. ¿Estaba cortado un poco o no? Mientras hablaba, ¿o no se cortaba? Justo la conclusión. Ahí, justo ahí. Sí. Ya, resulta que... Claro. ¿qué estaba diciendo? Eso. De que esta actitud partidista, este sectarismo, todos corremos el peligro de tenerla. Sobre todo cuando admiramos a alguien. Yo creo que naturalmente siempre vamos a admirar a alguien por sus dones, por su carácter. Y siempre hay que tener cuidado y tener conciencia de saber de que si no es de Dios, no es de esa persona. En fondo, todos los buenos atributos que podamos tener, nuestro hermano, nuestro líder, nuestro pastor, vienen de Dios, finalmente. Y si ellos no están queriendo, si están predicando, si están mostrando sus dones, no son para exaltarse a ellos mismos. Y nosotros debemos ser conscientes de eso y también cuidarnos de eso. Y cuidar también a los líderes de eso. O sea, si un día X ves que un líder se está ya pasando películas, bueno, exhórtale con la palabra del Señor. Es a Cristo a quien estamos llamados a mostrar, y no a nosotros.
Lo que no impide y no quita que abramos nuestros corazones, que, como decíamos el otro día, que quizás alguien podría pensar, entonces tratemos de ocultarnos nosotros y mostrar una falsa humildad. No, sino que podamos poner cada cosa en su debido lugar, ¿ya? Y eso es lo que nos invita todo este texto. Eso es lo que nos invita Juan, a que podamos poner cada cosa en su lugar. Y eso implica que Cristo merece toda la gloria, como hablábamos en el sermón, y nosotros glorificarle a Él, y por medio de glorificarle, gozarnos porque Él se está llevando a la gloria. Eso es un motivo suficiente de felicidad para nosotros, que Jesús se esté llevando la gloria que le corresponde, que Él se merece. ¿Ya? Y acá pasamos a la respuesta de Juan, naturalmente. Ante esta preocupación de los discípulos, la respuesta de Juan, y destacar tres cosas. Lo primero que hablamos en esta respuesta es que hay notoriamente nobleza en Juan, hay humildad, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con el propósito que tiene Juan el Bautista, Juan el Apóstol, cuando escribe el Evangelio desde el capítulo 1 y empieza a decir algunas cositas de Juan. El propósito que tiene él detrás justamente es también mostrar que Juan el Bautista sí es un ejemplo, pero en el sentido de que, como decíamos recién, no es nuestro ejemplo a seguir, como lo estaban haciendo los discípulos de Juan el Bautista, sino que es un ejemplo de alguien que se humilla delante del Señor, que depende de su gracia, de su misericordia, que confía en su soberanía, que sabe que Él vino por una misión y a Él no le correspondía tener ningún protagonismo en este asunto, porque era parte del plan de Dios, que a Él dejara de ser popular. Yo me imagino, humanamente, que tiene que haber sido difícil para Juan el Bautista, porque seguía siendo un hombre, independiente que era un profeta que tenía un don especial delante de Dios, seguía siendo un hombre y probablemente se acostumbró a recibir multitudes, mucha gente. Imagínense, estamos nosotros en la iglesia, 100 personas teníamos más o menos, ¿cierto? Teníamos 100 personas todos los domingos en la iglesia, en promedio, contando a los niños y todo. Y que de un día para otro hayan 5 personas. Y todos los domingos de ahí para adelante. 5, de un día para otro. Probablemente los líderes de la iglesia nos sentiríamos súper mal. Nos diríamos, uy, pero ¿qué está pasando? Y a lo mejor en Juan, a pesar de esa sensación de como decir, pucha, ya me había encariñado con el ministerio, porque eso es lo que pasa también. Estaba encariñado con su ministerio a lo mejor. No, yo estoy aquí inventando, hermano, no lo dice la escritura. Estoy tratando de ponerme en una situación, ¿ya? Entonces, a lo mejor fue difícil igual, pero aún así, él lo que está mostrando es que siguió férreo a la soberanía del Señor. Él sabía que tenía que pasar eso, aunque le costase, ¿ya? Y ahí es donde dice, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Es lo primero que responde. No, nada. No puede recibir nada si no viene de Dios. Él sabía que era un heraldo de Cristo y que él tenía un lugar en este plan eterno. Ahora, y al contrario, en lugar de quejarse por el éxito que estaba, entre comillas, el éxito que tenía Jesús, que así lo estaban viendo los discípulos de Juan, como él es exitoso y tú estás fracasando, él se alegró, leí por ahí dentro de, no me acuerdo si los comentarios de alguna literatura que habla de este texto, no me acuerdo quién, la verdad, pero tomó una historia, y respecto al mismo ejemplo de la iglesia, que había una iglesia que la del frente, justo al frente, se abrió otra iglesia. Y en esa iglesia, todos los miembros de esta se fueron para allá, muchos.
Y el pastor de esa iglesia no sabía qué estaba pasando. Hasta que un día en el púlpito pregunta, oye, ¿y los hermanos dónde están? Les pregunta a los otros hermanos. Y uno de los que estaba ahí se atreve y le dice, con el dolor de su corazón, dice, ¿sabe qué, pastor? Es que al frente, en la iglesia del frente, el pastor de allá es mucho, entrega un mensaje mucho más, parece que le llega mucho más al corazón. ¿Y sabe cuál es la respuesta que le da el pastor? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Vámonos para allá, le dice. Entonces, es un poco a modo de broma, pero sabiendo que la gloria no es para el hombre, sino que debemos estar donde se esté mostrando a Cristo. De eso se trata. Si la iglesia deja de predicar a Cristo, nos debemos preocupar y debemos escapar también. Preocupar, primero ocupar, y si no hay forma de cambiar eso, no es parte de la iglesia. La iglesia debe procurar que Cristo sea el centro, y es lo que acá está haciendo Juan el Bautista. Y después le dice, vosotros mismos, ¿cierto? Me soy testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y aquí lo está reprendiendo, ya lo está confrontando. Ya no es como solo una frase bonita, sino que les dice, yo les había dicho a ustedes, no sean torpes. Yo siempre les dije que era el precursor del Mesías, y yo no soy el Mesías. No le preocupaba la popularidad para nada que estaba teniendo Jesús, sino que al contrario se estaba alegrando. Y lo que estaba pasando aquí, ¿se recuerda la historia que pasó en Corintios? Lo que cuenta, lo que está exhortando el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, cuando se estaban alineando con mucho orgullo también, el mismo espíritu, lo mismo, el sectarismo, el partidismo, y estaban con orgullo tomando las banderas de héroes espirituales. Algunos se fueron con Pablo, otros con Apolo, otros con Cefas, ¿cierto? Con Pedro, y otros que se decían ser de Cristo, ¿cierto? Y se enfocaban en ellos, en los líderes, y no estaban siguiendo de todo al Señor. Ni siquiera los que estaban diciendo yo soy de Cristo, porque más que seguir a Cristo, estaban siguiendo, no lo están siguiendo con la actitud correcta, sino que con una falsa superioridad como espiritual. Yo soy directamente de Cristo. O sea, están creyendo superiores que los que estaban siguiendo a Pablo, a Apolo. Y Pablo, ¿qué le había respondido en esa oportunidad? Le respondió duro también, duro. Les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Acaso fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Y después les dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que aquí el mensaje principal es que todo ministerio debe ser cristocéntrico. No puede haber otro fundamento que no sea el que el mismo Señor puso, y que es Cristo. ¿Ya? Y finalmente termina con esta ilustración del esposo, del amigo del esposo, y también obviamente había representando ahí como un matrimonio, ¿cierto? En la ilustración, en la respuesta que le está dando Juan. Y en el Antiguo Testamento ya Dios ya había hecho algunas ilustraciones respecto de esto. No las vamos a leer, pero voy a nombrarle algunos textos, si los quieren anotar nuevamente y después los pueden buscar. En Éxodo, por ejemplo, 34:15, Deuteronomio 31:16, Salmo 73:27, Isaías 54:5. Estuve buscando algunos, los leí, y hablan justamente de la infidelidad que tenía el pueblo de Israel con Dios, y Dios ante la infidelidad lo comparaba como una infidelidad matrimonial,
fornicarios. Dice, son fornicarios. Acá la figura también tenía que ver un poco con la de un matrimonio, ¿cierto? Y en aquel tiempo era similar a lo que nosotros hoy día conocemos como el padrino de boda, el amigo del esposo. Va un poco hacia ese sentido, que el amigo del esposo supervisa muchos detalles de la fiesta, está preocupado de hartas cosas. El amigo del novio y los más cercanos en general, ¿cierto? Están del detalle que acá, que va a suceder esto, que nosotros nos preocupamos. Y que además el amigo del esposo se ofrecía muchas veces como el maestro de ceremonia, ¿ya? En las fiestas judías. De hecho, era responsable de entregar la mano de la novia, ¿ya? Particularmente, hay un comentarista que dice que en Galilea particularmente, los matrimonios se acostumbraba mucho más a que el amigo del novio oficiase la ceremonia, ¿ya? Porque a veces la oficiaba el papá o alguien cercano, no era siempre, como en nuestro caso sabemos que el pastor oficia la ceremonia, ¿cierto? Acá el amigo del esposo la podía oficiar. Y del momento en que incluso podía entregar la mano de la novia al amigo del esposo, dice que habiendo hecho eso, su tarea estaba completa. Hasta ahí llegaba la tarea del amigo del novio, cuando entregaba a la novia. También hay otro autor que dice que hay evidencia de que según una antigua ley de Mesopotamia, el amigo del novio tenía prohibido casarse con la novia en cualquier circunstancia, aun cuando el novio la rechazara. ¿Ya? Si el novio rechazaba a la novia, aún en esa circunstancia, el amigo del novio no se podía casar con ella. ¿Ya? Era un código que había. Y eso un poco dice este autor que explica, por ejemplo, la furia de Sansón cuando su prometida fue entregada a su compañero en Jueces. Ahora, no se sabe con certeza si esa tradición seguía en ese tiempo o no, pero si ese fuese el caso, la inscripción del amigo novio venía a reforzar mucho más este tema, ¿ya? Con las palabras que estaba diciendo Juan. Y con esto estaba culminando ya el ministerio de Juan, como precursor de Cristo, y que venía a entregarle este ministerio del remanente de la iglesia, y tenía que disminuir él, ya bajar las cortinas de su ministerio, y tenía que crecer ya el protagonismo del Mesías. Y con esto, para nada, Juan se sentía triste, al contrario. Decía, mi gozo está cumplido. Por lo tanto, mi gozo está cumplido. Él sabía que ya con eso era como, oh, ya, hice mi tarea y ahora el Señor va a mostrar lo que tiene que mostrar. Y aquí termina con la frase más conocida quizás que tenemos de Juan, de que es necesario que Él crezca y que yo mengue, ¿cierto? Y aquí destacar, más allá de que sí, es una frase que se ocupa mucho, refleja la humildad y el carácter que debemos tener como creyentes, también no dejar de lado el es necesario, ¿ya? Que refleja básicamente que está de acuerdo, Juan, con que hay un plan eterno del Señor, que ya lo hablamos en el principio, ¿cierto? Es necesario que Él crezca, pero yo mengue. Leon Morris dice respecto a esta frase, dice un comentarista, dice, no es particularmente fácil en este mundo reunir seguidores alrededor de uno para un propósito serio, pero cuando se reúnen es infinitamente más difícil separarse de ellos e insistir firmemente que vayan en pos de otro. Que Juan lo haya hecho es una medida de grandeza. ¿Ya? Y hay que terminar un poco con lo que también hablamos en el sermón, de que el carácter humilde que tenía Juan, esta humildad no es más que
la consecuencia que todo creyente debe tener luego de haber nacido de nuevo. Del saber de que ya no nos pertenecemos a nosotros, de que nuestras vidas le pertenecen al Señor. Por lo tanto, si es necesario que tú tengas que agachar la cabeza y humillarte para que Él sea exaltado, debemos hacerlo. Y este es un mensaje que es controversial para el mundo. Un mundo que está todo centrado en el ser humano, abiertamente. O sea, el humanismo es así. Lo que nos enseñan en los colegios, lo que nos enseñan desde chicos, tú puedes, tú eres el protagonista de tu vida. A propósito del título del sermón del domingo, estamos constantemente recibiendo mensajes de que nosotros somos dueños de nuestras vidas, de que nosotros decidimos lo que tenemos que hacer con nuestras vidas y que nadie debe decirnos nada, de que nosotros somos el centro de nuestras vidas. Y estamos tan empapados de eso que se vuelve una costumbre muchas veces. Y muchas de las decisiones que tomamos, se los aseguro, es que están centradas en ustedes mismos, y me incluyo. Y es porque dejamos de vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio se resume en esta frase de Juan: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Es un desafío. Tiene mucho que ver con el llamado que nos hace el Señor, con el tomar nuestra cruz y seguirle. Tiene mucho que ver con todo el Evangelio y el ejemplo de humillación que tuvo Cristo. Tiene que ver con toda la Escritura, con el carácter de Dios y con cuál es nuestro lugar. Pero no olvidemos una cosa, que cuando Dios crea al hombre, a la mujer, Adán y Eva, antes de pecar, no estaban tristes. Ellos estaban contentos, ellos estaban felices con esa sumisión. Y que nosotros tenemos la misma promesa en nuestra naturaleza caída, pero siendo nacidos de nuevo, regenerados, siendo creyentes, confiando en el Señor, a pesar de que luchamos con nuestra carne, tenemos esa promesa de gozo en medio de la sumisión y la humillación, del dejar de lado nuestro yo, nuestro ego, y el poder seguirle. De vuelta, no hay mayor bendición que poder estar cerca de Dios. Él mismo es el regalo para nosotros. Por lo tanto, no debería costarnos esta frase. Es necesario que Cristo crezca en nuestras vidas también. Que Él sea el protagonista de nuestras vidas. Que cuando conversemos con alguien, cuando alguien nos mire, ojalá, si tenemos la oportunidad de crear relaciones profundas, ellos vean a Cristo antes que a mí. A eso estamos llamados. Así que con esto termina el estudio de hoy. Yo sé que el pastor probablemente tiene varias cosas ahí que a lo mejor complementar, corregir, o no sé, agregar, si es que quiere, y dejo la palabra, pastor, para que pueda usted cerrar aquí este estudio. Hermano Sebastián, gracias por el estudio, gracias por compartir este trozo de la palabra. Quizás siempre van a quedar algunas inquietudes de muchas cosas, pero importante el énfasis que da Juan y que ya lo compartió al principio nuestro hermano Sebastián, el primer sermón de la serie, cuando Juan el Bautista decía: yo no soy la luz, yo vine a dar testimonio de la luz. O sea, parte de lleno en ese tema. O sea, y lo dice Juan el apóstol cuando escribe en el capítulo 1, él, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, no es él la luz, sino que él el que venía a dar testimonio a la luz. Por lo tanto, se entiende que Juan el Bautista también así lo entendía por su propio testimonio. Y el mensaje, claro, que desde un principio es que
refleja, más allá del ritual del lavamiento, el mensaje de Juan el Bautista trae consigo un trasfondo mucho mayor, que es la necesidad del arrepentimiento. La necesidad del arrepentimiento, porque de esa misma manera Jesucristo comienza también su ministerio diciendo la misma expresión: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que la clave está en ese sentido del mensaje de Juan el Bautista, donde él simplemente es un instrumento, el precursor, como dijo nuestro hermano Sebastián, ¿no es cierto?, del Mesías. Y lo que sí, cuando en el trozo que dijo mi hermano Sebastián de este asunto de que en el versículo 23, y Juan bautizaba también, a ver, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, ¿ya? Un comentario, digamos que hay en portugués que estuve leyendo, lo dice en el contexto de poder entender de la actitud de los discípulos de Juan. Es decir, esta multitud que está acumulando Juan el Bautista, perdón, que es Jesucristo, es decir, mira, allá al otro lado del Jordán, un poco más allá, están todos los que estaban aquí están allá, como dijo mi hermano Juan, mi hermano Sebastián, y están haciendo lo mismo. Por lo tanto, este líder, el cual tú presentaste, es un líder allá y está haciendo lo mismo que tú hacías. Entonces, después lo que hay en el capítulo 4 que compartió nuestro hermano Sebastián, es una explicación para ver, ¿no es cierto?, que en realidad, que en el versículo 8, cuando pues el Señor Jesucristo entendió que los fariseos habían oído decir, había un rumor, el rumor del versículo 23, del versículo 22-23, ese rumor, y que había provocado esta actitud de los discípulos de Juan. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pero él explica aquí, aunque en realidad Jesús no estaba bautizando. Hay un rumor, ¿cierto? Pero porque lo que se veía ya en este otro grupo. Entonces, ¿dónde está la situación? Allá está ese otro líder que tú presentaste, allá está él haciendo lo mismo que tú haces. Entonces, siempre van a haber en todos los estudios bíblicos mucho tema más para profundizar. Siempre, hermanos, nos vamos a quedar cortos. Y por eso que cada vez que podemos haber leído la Biblia 2 veces, 3 veces, 4 veces, o quizás más veces entera, pero siempre en la Escritura va a haber un mensaje nuevo para nosotros. Siempre va a haber un mensaje, un pasaje que podemos haber leído muchas veces, pero siempre va a haber algo más que el Señor nos va a ir recordando. En razón de la promesa, Él os enseñará y os recordará todas las cosas que os he enseñado. Era para los discípulos, pero también es para nosotros en razón del Evangelio. Así que gracias, mi hermano Sebastián, por lo que has compartido. Gracias por el sermón del domingo. Realmente el complemento de hoy día también nos ayuda a entender de que en realidad hay 3 mensajes fundamentales en esta perícopa que tenemos aquí, que compartió 3 y que en realidad, siendo quizás muy distintas unas de otras, se centran en una. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías, y Él es el Salvador. Así que nosotros simplemente, con lo que concluye, es decir, como Juan el Bautista, instrumento en las manos del Señor para honrarle, pero por sobre todas las cosas para glorificarle. Así que gracias, Sebastián. Damos gracias al Señor por lo que hemos avanzado en esta serie. Son textos que son cortos, veremos en un momento determinado textos más largos, pero siempre vamos a quedar cortos porque siempre van a haber cosas que quizás no las alcanzaremos a profundizar en un momento determinado. Así que eso, Dios te bendiga, Seba, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que hoy día están acá. Yo le voy a pedir a mi mismo hermano Sebastián que tenga bien orar al Señor para dar término a este estudio. Oramos. Oh, Señor, te agradecemos, Dios. Oh, Señor Jesucristo, te
en esta noche. Solamente queremos terminar honrándote, Señor, reconociéndote como nuestro Señor, nuestro Salvador, y que no hay motivo por el cual estamos acá, que no es que queramos estar más contigo, Señor. Es por eso que terminamos, Padre, en este estudio, pidiendo de que todo lo que hemos aprendido llegue a nuestras vidas en edificación, nos ayude a santificarnos, a poder honrarte, a poder glorificarte, a poder poner en el lugar que tú mereces en nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos que lo que queda de noche, de tarde, podamos disfrutar un ratito más con nuestras familias quizás, o descansar ya, y que tú puedas bendecirnos, Señor. Bendice a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, y también a todo el que quizás vaya a escuchar este estudio, o alguna prédica, o algún mensaje que hemos puesto y dispuesto en internet, que sea un mensaje que viene de parte tuya con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.